Saludo a todos los hermanos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nuestro Dios Todopoderoso. Aquí estoy nuevamente con un nuevo tema que espero que sea de gran edificación a tu vida. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios, que es el que nos permite traer estos temas y hoy exponerlo al mundo por la tecnología que tenemos. Y aprovechamos esta gran herramienta que Dios nos ha dado para enseñar su palabra. Gloria a Dios. Estoy muy contento por Dios por eso. El tema que te traigo hoy, nos vamos a remontar un poco a tiempos de Jesús y a tiempos de los apóstoles. Que en ese tiempo la fe en Dios, la fe en el Dios eterno, se divide en tres grupos. Uno de ellos es judíos no creyentes en Jesús. El otro grupo es judío creyente en Jesús. Y el tercer grupo es no judío creyente en Jesús. No judío creyente en Jesús. Entonces tenemos judíos no creyentes en Jesús. Tenemos judíos creyentes en Jesús. Pero también tenemos no judíos creyentes en Jesús. La Biblia nos habla acerca de todo esto. Hoy nosotros escuchamos hablar muchos cristianos que dicen, los judíos no creyeron en Jesús. Hoy nosotros escuchamos hablar a cristianos, los judíos mataron a Jesús. Y así. Yo te voy a leer un pasaje de judíos creyentes en Jesús. Judíos creyentes en Jesús. Dice el libro de Hechos, capítulo 21, verso 20. 21, 20. Dice de la siguiente manera. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares. Oh, Hechos 21, 20. ¿Cuántos millares de judíos que han creído? Y todos son celosos de la ley. Aquí tenemos un grupo, ¿verdad?, de judíos que creyeron en Jesús. Y de ellos hay miles regados en el mundo de hoy. Judíos que creyeron en Jesús, ¿cierto? Pero también tenemos otro grupo, ¿verdad? Te voy a leer aquí en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1 y versículo 2. El mismo libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1 y el 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Otro texto que habla de judíos creyentes en Jesús. Una gran multitud de judíos. El verso 2 dice, mas los judíos que no creyeron, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, el verso 1 nos habla de judíos que creyeron, mas el verso 2 habla de judíos que no creyeron. Esos judíos que no creyeron incitaron al pueblo, que corrompieron los ánimos. Gloria al Señor, que
cosa tremenda. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia de los judíos, no podemos generalizar los judíos, no, porque la misma Biblia enseña, hay un texto, el mismo en Hechos, dice, algunos judíos que se levantaron contra Pablo, algunos judíos, no dice los judíos, algunos judíos, el mismo texto de la Biblia lo dice, algunos judíos, no habla todos los judíos. Entonces, hay un grupo de judíos que creyó en Jesús, hay un grupo que no creyó y hay un grupo de no judíos que creyeron. Yo te traigo a memoria el primer discurso de Pedro. El primer discurso de Pedro. ¿Quiénes eran esos? O sea, que dice que se ganó como 3,000. Como 3,000 se convirtieron al Señor. ¿Quiénes eran esos? Judíos. Ellos estaban en una fiesta llamada Pentecostés. Era una fiesta judía que atraía judíos que vivían en diferentes partes del mundo de la época. Viajaban para las fiestas judías, viajaban a Jerusalén. Si tú lees bien el texto, te vas a dar cuenta que lo que hay allí, puro judío. Así que esas 3,000 personas que Pedro en su primer discurso se ganó, judíos, que creyeron en Jesús. Si nosotros leemos en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 31, 32, dice, a los judíos que habían creído, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A los judíos que habían creído. Mira, hay una gran cantidad de judíos esparcidos en el mundo. Judíos, rabinos, que creyeron en Jesús. Hay una gran cantidad de judíos esparcidos en el mundo que creyeron en Jesús. Ahora, ¿quiénes son los padres? Cuando yo hablo de padres, me imagino que tú entiendes el término. ¿Quiénes son los padres de los judíos no creyentes en Jesús? Anás y Caifás y todo su combo. Todos esos descendientes de Anás y Caifás son los judíos, bueno, ellos son los padres de los judíos no creyentes en Jesús. ¿Quiénes son los judíos creyentes en Jesús? Los padres de los judíos creyentes en Jesús. Los 12 apóstoles, encabezados por el apóstol Jacobo, encabezado por él, era el presidente de esa comunidad. Los 12 apóstoles son los padres de los judíos creyentes en Jesús. No me vengas a decir a mí que los 12 apóstoles eran cristianos. No, me da mucha pena contigo, mi querido hermano, mi querido pastor, pero los 12 apóstoles no fueron cristianos. No conocieron cristianismo, no predicaron cristianismo. Si tú te vas al libro de Gálatas, te vas a encontrar un texto donde Pablo le dice a Pedro, tú siendo judío, te comportas como gentil. Eres un judío, Pedro. Y todos de esa línea de los 12 apóstoles eran judíos creyentes en Jesús. Los 12 apóstoles son los padres de los judíos creyentes en Jesús. ¿Y quién es el padre de los no judíos creyentes en Jesús? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el padre de los no judíos que creyeron en Jesús, en lo que nosotros conocemos como gentiles. Ellos no son los judíos creyentes, los no judíos creyentes en Jesús. ¿Cómo te parece? Tenemos estos 3 grupos antes del siglo IV. En el siglo IV, pero quiero decirte algo antes de irme al siglo IV, se me estaba pasando esto. Los no judíos creyentes en Jesús estaban casados con los judíos creyentes en Jesús, liderados por los 12 apóstoles. Eran las mismas, se congregaban en la misma sinagoga, ¿verdad? Escuchaban la palabra de los judíos. No judíos creyentes en Jesús y judíos creyentes en Jesús. Aún
con Pablo. Se congregaban judíos creyentes en Jesús también. Claro que sí. Claro que sí. Estaban casados. Eso no estaba separado, cada quien por su lado, no. Los no judíos creyentes en Jesús y los judíos creyentes en Jesús estaban unidos, estaban casados. Gloria al Señor. Ahora, si voy al siglo IV, más que todo, año 325, donde conocemos el famoso concilio de Nicea, ahí surge otro grupo de no judíos, creyentes en Jesús, pero ya este grupo está divorciado de los judíos creyentes en Jesús. El grupo que surge en el 325, liderado por Constantino, ese grupo está divorciado de los judíos creyentes en Jesús. Así de sencillo. Y ese grupo surgió por siglos hasta el siglo XVI. Siglo XVI, donde sale un cura, un monje, un sacerdote, como tú lo conozcas, llamado Martín Lutero. Ahí surge otro grupo, que hoy lo conocemos como protestante. ¿De dónde sale este grupo? Del grupo creado en el siglo IV, 325 por Constantino. Se separa de ese grupo liderado por Martín Lutero, ¿verdad? Tratando de unirse a los judíos creyentes en Jesús. Pero no fue así. De allí salió una cosa. Hoy conocemos que somos los protestantes, descendientes de Martín Lutero, que tratamos de despegarnos de esa religión creada por Constantino, ¿verdad? Eso no es extraño para nadie. Tratando de buscar lo original, la Biblia, allá en Jerusalén. Pero bueno, yo te hago la pregunta hoy. Hoy, ¿en qué grupo estás? ¿Es de Martín Lutero? ¿Es de Constantino? ¿Es de Pablo? ¿Es de los 12? ¿O el de Aná y Caifás? ¿En qué grupo estás? ¿Con qué grupo te identificas? Cuéntamelo. Házmelo saber. Si estoy equivocado, también me lo dejas en los comentarios. Si no estoy equivocado, házmelo saber. Exprésame tu opinión allí en los comentarios. Exprésamelo. ¿Con qué grupo te identificas? ¿Con el grupo Martín Lutero? Lo repito de nuevo. ¿Con el grupo Martín Lutero? ¿Con el grupo de Constantino? ¿Con el grupo de Pablo? ¿Con el grupo de los 12? ¿O con el grupo de Aná y Caifás? Dios te bendiga y te guarde.